A veces parece que la delincuencia y la violencia no tienen partido político. Y digo esto porque hemos visto una escalada de violencia y de delincuencia en nuestro país que ha trascendido los cambios de partidos políticos en el poder. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué deberíamos estar haciendo? Bueno, yo quiero agradecer la presencia en este estudio de David Ramírez de Garay. Él es investigador, es coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa. Es licenciado en Sociología por la UNAM, con maestría en Sociología Política por el Instituto Mora. Tiene un doctorado en Sociología del Crimen por la Universidad de Bielefeld en Alemania. Ha sido profesor investigador en el Colegio de México antes de asumir su actual responsabilidad en México Evalúa. David, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Buenas noches. A ver, nos han dicho varias veces, los priistas cuando llegaron al poder nos dijeron, nosotros sí sabemos gobernar, vamos a reducir la violencia y la delincuencia. Y después llegó Andrés Manuel López Obrador y nos dijo, bueno, que es cuestión de dar un buen ejemplo, de resolver los problemas sociales y va a bajar la violencia y la delincuencia. ¿Qué estamos aprendiendo de estos esfuerzos fallidos? Pues estamos aprendiendo que a pesar de lo que dicen las administraciones cuando entran y cuando inician, cuando están en campaña en sus primeros años, que no tienen la suficiente capacidad para atender el problema. Y eso no es solamente responsabilidad de la administración que le está tocando resolver, es algo que se ha acumulado durante mucho tiempo. Las herramientas que tiene el Estado mexicano para poder atender el tema de criminalidad se acumulan en 4 herramientas que constituyen la política criminal de cualquier Estado moderno o democrático, que es las prisiones, el sistema de justicia, la prevención y también el trabajo policial. Todo esto no se crea de la noche a la mañana, tiene que ser un proceso de generación de instituciones y capacidades institucionales. ¿Y qué no hablaste de situaciones sociales o de programas sociales? Porque el presidente lo que dice es, con mis programas sociales va a desaparecer la violencia, va a desaparecer la delincuencia. Sí, la política criminal no está aparte de los programas sociales, pero no depende de los programas sociales. Si nosotros nos ponemos a revisar experiencias internacionales en donde esto ha funcionado, ¿no?, con distintos niveles de desarrollo, hay programas sociales, pero esos no son el eje, el punto de partida o la única herramienta o el protagonista de una política. Son accesorios en realidad, porque están atendiendo, y accesorios lo digo con cuidado, porque están atendiendo cosas muy importantes, ¿no? Un Estado debe de atender los problemas socioeconómicos de ciertas poblaciones que están en grandes desventajas y hay faltas de oportunidades, pero eso no quiere decir que de manera inmediata, ¿no?, o ni siquiera en el mediano o a veces ni en el largo plazo, se vaya a poder solucionar lo importante que es la probabilidad de que una persona se involucre en un comportamiento o en un patrón criminal. ¿Por qué vemos que un estado como Yucatán, que es un estado pobre, tiene índices de criminalidad y de violencia muy bajos, y en cambio, no sé, Tamaulipas o Coahuila o Sinaloa, que tienen un mayor nivel de desarrollo, tienen en cambio estos grandes niveles de violencia y delincuencia? Bueno, una de las cosas interesantes del país es que el gran tamaño que tiene nuestro país y la gran diversidad geográfica también impacta la diversidad de los comportamientos criminales. Es muy distinto hablar de cómo es la criminalidad en una zona del país, en una región del país, en un estado, en una zona metropolitana o en una ciudad. Varía mucho, ¿no? Por eso nosotros siempre estamos, y desde política pública como desde el enfoque más académico criminológico, siempre partimos del punto de inicio de que hace falta diagnósticos focalizados, porque si tomamos el problema con una solución homogénea, como si todo se fuera a solucionar a partir de una sola propuesta, estamos partiendo de un presupuesto muy equivocado. En el caso de estados que han resistido, ¿no?, que no han entrado en esta dinámica de incremento del comportamiento criminal, tenemos claramente, por ejemplo, en el caso de Yucatán, tenemos claramente 2 cosas. Han invertido más en policías locales, ¿no?, tanto municipales como estatales. Los jefes de la policía, por ejemplo, de Mérida o del Estado, pero en especial Mérida, han durado mucho tiempo en su cargo, lo cual genera muchas cosas como experiencia, legitimidad, si se están haciendo bien las cosas, por supuesto, ¿no? Vínculo con sus propios elementos, ¿no? Es una institución que trabaja mucho mejor. Y además hay un punto que ha sido muy poco estudiado, más bien ha sido estudiado, pero no ha sido comunicado de la manera adecuada, que hay un involucramiento particular de las comunidades en Yucatán, ¿no?, en la toma de decisiones, en el involucramiento en la solución de los problemas. Y eso ha hecho una diferencia importante.
hemos visto que el 2019 fue quizás el año con mayor número de homicidios dolosos en nuestro país. ¿Qué estamos haciendo mal y cómo son estos homicidios? ¿Qué tantos de ellos son pasionales? ¿Cuántos están vinculados con el narcotráfico, con el crimen organizado? ¿Qué sabemos? ¿Qué nos dicen las cifras que tenemos? Bueno, como punto de partida podemos decir que el homicidio es una categoría legal, una definición legal que está acumulando una gran cantidad de comportamientos sociales, ¿no? No todos los homicidios son iguales, pero se usa la misma categoría. Cuando uno lo empieza a estudiar más a detalle qué está detrás de esa conducta y ve cómo se reflejan esas conductas, cómo se distribuyen esas conductas a lo largo del país, vemos que hay una gran diversidad, Y ciertamente uno de los principales problemas que tenemos en el país es que no sabemos, porque no tenemos los suficientes datos de calidad, cuántos homicidios son atribuibles a actividades de redes de tráfico de drogas internacionales. No sabemos, hay estimaciones, ¿no? Desde las más conservadoras te pueden decir entre un 30 a un 40%, las menos conservadoras te pueden decir entre un 60 hasta un 70%. El punto es que si tomamos más o menos el promedio de estas estimaciones, digamos que es el 50% que está atribuible a crimen organizado, pero hay un 50% que no. Y ese 50% que no es una gama de comportamientos, la gran mayoría pertenecen al fuero común y que son perfectamente atendibles. De hecho, la ley obliga a los gobiernos a hacerlo desde el fuero local, es decir, municipios y estados, ¿no? Y son conductas que son susceptibles de ser atendidas con estas herramientas que tienen los estados en los 3 niveles, esto que mencionaba de la política criminal, ¿no? Por ejemplo, programas de prevención, ahí es mucho más fácil dedicar programas de prevención para evitar, por ejemplo, violencia intrafamiliar que después puede derivar en un homicidio, que un programa de prevención para evitar el reclutamiento de los cárteles a jóvenes, que también hay, ¿no? Pero es mucho más complicado con la dinámica territorial, etcétera, ¿no? Entonces, desde el gobierno uno tuviera la capacidad de decir, bueno, vamos a ver cuáles son los prioritarios y ajustar estrategias diferenciadas y diseñar las herramientas para poder hacerlo, entonces se vería que se está teniendo una estrategia o un trabajo adecuado. En este caso, no vemos que se esté haciendo así. David, si tú tuvieras la responsabilidad de diseñar las políticas públicas para tratar de reducir el crimen y la violencia, ¿cuáles serían las primeras medidas que tomarías? ¿Cuáles serían las más urgentes? A diferencia de la perspectiva que tiene el gobierno actual, que todo se tiene que empezar desde arriba, ¿no? Nosotros y yo como especialista. Nosotros en México Evalúa. Nosotros en México Evalúa y yo como especialista que ya lleva tiempo trabajando este tema, estamos apostando por una perspectiva desde abajo, desde lo local. ¿Significa municipios, por ejemplo? Para empezar a trabajar con los municipios. Ahí hay una gran cantidad de temas que no se han resuelto y que están formando nudos, lo que yo llamo nudos granulares que no se están atendiendo. Aquí el tema es que lo que ha hecho el gobierno de la República es poner toda su atención y recursos en la Guardia Nacional. ¿Eso es un error? Es un problema porque tenemos un panorama muy diverso de cómo están las policías municipales y estatales. Ciertamente hay muchas policías que no están funcionando por diversas razones, por falta de infraestructura, falta de profesionalización, en otro caso por corrupción y por involucramiento en redes criminales también, pero tenemos otras tantas y está documentado que están funcionando, que están haciendo las cosas bien. Partir del supuesto de que no necesitamos trabajar eso y que con un cuerpo de alcance nacional, cuerpo federal, ya sea Policía Federal o Guardia Nacional, vamos a poder cubrir esa vacante que están dejando las policías sin además tener mecanismos para empezar a generar las policías que necesitas para que ese cuerpo federal, sea Guardia, Policía o Policía Federal, salga y después ya haya una policía que sea responsable de su lugar. Entonces es difícil. Entonces, nosotros nos proponemos trabajar desde lo local en los distintos ámbitos de la política criminal. Que ya tenemos, alguien me decía que teníamos como 300,000 efectivos en policías municipales. Es bastante, ¿no? Es mucho más de lo que va a tener la Guardia Nacional. Sí, claro. El tema es que hay una gran diversidad de condiciones en las que trabajan. Ese es el gran problema. El salario promedio de un policía municipal, y es promedio, es alrededor de 10,000 pesos. ¿no? Entonces ahí la diversidad, que el rango que hay ahí es enorme, ¿no? Las condiciones de trabajo, el nivel de capacitación y profesionalización. Entonces ahí hay muchísimo que trabajar. Pero hay un punto que es muy importante. Hay mucho que trabajar por la federación, pero también por los estados y por los municipios. Y allí la parte de presupuesto es clave. Hay un nudo
que ha sido muy difícil primero de visualizar, de debatir y después de encontrar soluciones, porque ya están involucrados muchas dinámicas que se han acarreado, que se han construido durante años, que es el tema del financiamiento. ¿Cómo vamos a financiar la política pública de seguridad? Entendiendo por ella policías, prevención, justicia y prisiones. ¿Quién es el responsable? Y allí el tema es un tema de corresponsabilidad, pero que tiene una parte muy importante en lo local. Y lo cierto es que municipios y estados tienen unas grandes deficiencias en cuanto a sus capacidades recaudatorias para financiar a las policías. Dependen enormemente de lo que los gobiernos federales les den vía subsidios. Y cuando eso lo reciben, ya entramos en una cascada de recursos que no están suficientemente monitoreados y controlados para que se gasten en lo que se tienen que gastar. Si vemos las estadísticas internacionales, encontramos que América Latina, particularmente de México hasta Honduras y El Salvador, son una anomalía en el mundo. La mayor parte de los homicidios a nivel internacional se están realizando entre México, Guatemala, El Salvador, y Honduras. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal en esta región? ¿Y por qué regiones que pueden tener mucha mayor pobreza en Asia o en cualquier otro lugar del mundo no tienen estos altos índices de homicidios? Sí, sin duda América Latina, ¿no? Es uno de los continentes que más homicidios generan en la cuenta mundial y en cuanto a proporción de población es un número importante, ¿no? Es una gran cantidad, tiene una gran cantidad de anomalías en la cuenta de homicidios, pero también tiene una gran cantidad de anomalías históricas en el desarrollo de capacidades institucionales y de instituciones capaces para atender el problema. Pero al mismo tiempo es un ejemplo de lugares en donde han empezado a hacer las cosas muy bien. Si volteamos a ver el caso colombiano, no solamente en país, sino en ciudades, en estados, han tenido grandes triunfos, con sus problemas con todo el tema de la paz que está surgiendo ahora, pero en cuanto a la reducción de homicidios, ahí hay cosas que se han estado haciendo bien. Brasil tiene algunos lugares que es un caso curioso porque Sao Paulo, lugares por ejemplo, muy violentos y lugares en donde no hay casi crímenes o por lo menos delitos de esa naturaleza. Exactamente. O tienes, por ejemplo, los casos de Sao Paulo, en donde ha bajado mucho el homicidio, pero el crimen organizado, de acuerdo a las mediciones que existen, se ha logrado un equilibrio a partir de un cártel que ha tomado mucho poder. Entonces eso es bueno, eso es malo, se debe a una política pública. El tema de droga, ¿habría que legalizar las drogas? ¿Eso ayudaría o no ayudaría? Creo que un punto fundamental al cual tenemos que llegar en algún momento y el país lo tiene que asumir con responsabilidad es la legalización de las drogas. No solamente por el tema, los efectos que puede tener en seguridad, que ahí hay mucho que decir, ¿no? O en reducción de violencia, sino por el tema de salud, ¿no? Y por el tema de la criminalización de pequeños consumos que eleva los gastos que tiene que hacer el gobierno para mantener a la gente en la cárcel y además el costo humano y social que implica tener a la gente en la cárcel. David Ramírez, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa, gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.